Porque lo que estás escribiendo, los versos son demasiado fuertes para el gobierno que está ahorita. Ahora sí vamos, pues le voy a dar la calificación. A Nelson Rivera, como él es el que hizo, le voy a poner 10 sobre 10. A usted, como es el que se ha sacrificado, le voy a poner 10 sobre 10. Y a su hijo, como no ha hecho nada, ni 0, un guión. ¿Qué ha ganado? ¿Qué sabe? No. Para poderle dar un giro a la educación actualmente. Ya, bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que la educación es el desarrollo de un pueblo o de un país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque este es un podcast que lo puedes ver a cualquier hora del día, cuando quieras, con quien quieras y donde quieras. Hoy estamos en un nuevo podcast de Betty y hoy tenemos un gran tema para conversarlo en este gran programa. Estamos ya próximos a celebrar el Día del Maestro, una fecha muy importante porque yo creo que el maestro es parte de la vida de cada uno de los ciudadanos a nivel nacional y a nivel mundial. Así que no podíamos dejar pasar esta fecha sin poder celebrar el Día del Maestro, pues con grandes maestros reconocidos en la ciudad, en la provincia, en el país y a nivel internacional también. Hoy vamos a tener la presencia de 3 grandes personajes que nos han venido a compartir con nosotros y con todas las personas qué es lo que realmente representa el Día del Maestro. Hoy tenemos al señor licenciado, el más conocido como Don Guillén, Hermel Guillén, un hombre profesor, licenciado, escritor, poeta, alguien que tiene una trayectoria muy, pero muy buena para aportar a toda la ciudadanía, a toda la sociedad guaquillense. Tenemos también a nuestra querida amiga licenciada Otilia Rivera, una mujer que ya en algún programa anterior nos dio una lección de vida, nos contó su historia, una mujer pues que es todóloga, yo siempre le digo, escritora, también es poeta, es economista, es periodista, en fin, tiene una hoja de vida muy larga que el día de hoy nos va a contar en este programa un poco más de esa faceta tan importante de su vida que es la faceta de maestra. Y bueno, también lo tenemos a un nuevo invitado, Tito Luna. Él es un maestro también que tiene una gran trayectoria, detrás de él hay una gran historia que contar y bueno, detrás de todos los personajes, este es un podcast de Betty donde consideramos siempre que detrás de cada persona hay una gran historia que contar y hoy les damos la bienvenida de parte de todo el equipo de dirección, el equipo de producción, el equipo de comunicación, el jefe de piso y todas las personas que conforman este gran programa, el podcast de Betty. Y antes de saludarlos vamos a escuchar el himno al maestro, una canción ícono en todos los eventos que tienen que ver o están relacionados con el tema de la educación y la cultura en el país. Vamos, equipo de producción. Ahí estamos, esa canción, gracias al maestro. Yo creo que la canción le queda corto porque sí, hay que agradecerles a los maestros. Vamos a alzar un poquito el volumen. A mí me encanta. Más adelante vamos también a hablar acerca de esa letra tan bonita de esa canción. Maestro Guillén, qué gusto poderlo tener aquí en el podcast de Betty. Muchas gracias. Para nosotros es bastante especial, emocionante tener la oportunidad de estar acá en esta radio. A pesar de estar iniciándose, están caminando con paso firme y eso es digno de reconocerlo, mucho más que el staff que labora acá. Son personas muy profesionales, conocen y es fácil presagiar que ustedes van a tener permanentemente el éxito. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros acá en Guaquillas, en esa etapa que vivimos de profesores jubilados, hemos tomado la decisión de formar un grupo que lo hemos llamado Amigos de la Cultura, con la finalidad de abrir espacios de participación donde la niñez, la juventud y la sociedad pueda enriquecerse y aportar más que todo
para fortalecer los procesos culturales. Me parece y hoy, perfecto, me parece que estamos víspera de celebrar el día más grande, el Día del Maestro Ecuatoriano, mucho más que se justifica la resolución del Ministerio de Educación, del gobierno de aquel entonces, es que escogieron el día del natalicio de uno de los más grandes pensadores, el hombre más ilustrado que ha tenido el Ecuador, como es Juan Montalvo. Él nace un 13 de abril de 1832, entonces se está celebrando el aniversario 191 y escogieron esta fecha para señalar la celebración del Día del Maestro Ecuatoriano. Perfecto, es hermoso realmente, y yo creo que espacios como estos nos permiten poder difundir este mensaje a la sociedad. Hoy muchas cosas se han ido perdiendo en el camino, los principios, los valores. Hoy tenemos juventud a quienes quizás ya no les importa mucho prepararse, porque estamos frente a una plataforma digital, el mundo evolucionó y hoy todas estas cosas que se los aprenden escribiendo, leyendo, se han ido perdiendo en el tiempo, ¿verdad? Pero ya más adelante vamos a hablar acerca de todo lo que representa el Día del Maestro. Hoy vamos a dar solamente una bienvenida de parte de nuestros invitados, que para nosotros es un honor poder tener otra vez a Otilia aquí en el programa. Sí, muchas gracias, Betty, y nuevamente al equipo de producción de esta prestigiosa emisora. Un saludo para todos tus seguidores. Gracias. En las distintas plataformas, pues. Aquí celebrando como miembro del Amigos de la Cultura con el profesor Guillén, pues nos unimos un grupo de personas pues para impulsar la cultura aquí en este sector fronterizo y a nivel provincial también, ¿no? También saludar al maestro en su día. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante algunos años dentro del magisterio a nivel superior, fui pionera. Cuando se crea el Instituto Superior Huaquillas, tuve la oportunidad de trabajar en la carrera de turismo y posteriormente en la extensión de la Universidad Técnica también de Machara, en lo mismo, ¿no? Y eso fue una experiencia muy grata, muy hermosa. Yo pues en realidad me siento pequeña al lado de estos dos grandes maestros que ellos han dado su vida. Uno siempre aprende de los maestros, así es, efectivamente. Y eso es lo que yo siempre rescato. Todo depende de con quién te acostumbres a caminar. Yo siempre digo, tu desarrollo personal depende de tu círculo también. Muchas de las cosas y muchas de las veces en nuestro crecimiento, en todas las áreas, en el área espiritual, en el área personal, en el área profesional, depende también de con quién tú puedas compartir cosas tan maravillosas como es el tema de la educación, la cultura. Así es. Bienvenida, Otilia. Bueno, y acá nuestro querido invitado también, Tito Luna, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este programa. Bien, muchas gracias a ti, Betty, por la invitación, a todos los integrantes de este medio de comunicación digital, por brindar este espacio y darnos la oportunidad a los maestros de expresar nuestras ideas, nuestras experiencias. Es un lindo espacio en el cual podemos compartir y motivar a los maestros nuevos. Nosotros ya somos de la era casi pasada, estamos jubilados. De la vieja guardia. De la vieja guardia, estamos jubilados, pero nos sentimos aún maestros. Claro. Nos sentimos maestros y estamos predispuestos a seguir contribuyendo en la parte cultural. Por eso nuestra situación siempre, yo sigo los pasos de Vicente Guillén y él al llamado ese, vamos Vicente, porque tiene propuestas buenas. Y siempre, como tú dices, hay que caminar con la gente que a uno le va a enseñar. Así es. Bueno, muy interesante. En realidad hay tanto por conversar, tanto por hablar acerca de este tema que para mí es uno de los temas más importantes, y no solamente para el desarrollo de las familias, para el desarrollo de un país. La educación aparte de la familia, es como que el pilar fundamental para el desarrollo cultural de un país. Pero bueno, antes de pasar a hablar de ese tema, así como que ya de la educación, yo creo que todo el país quiere conocer, bueno, ¿quién es Hermel Guillén? ¿Quién es Otilia Rivera? ¿Quién es Tito Luna? Bueno, ¿cuál es la trayectoria? Porque los conocemos como maestros, pero nadie quizás conoce la historia, lo que tuvieron que pasar para llegar a hoy consolidarse como tres de los más grandes maestros en la ciudad. Maestro, cuéntenos así como que en unos 4 o 5 minutos,
dónde nació, una reseña histórica de su vida. Muchas Yo gracias. sé que es muy extensa, Ahí pero va a vamos a faltar tiempo. reducirla. Muchas gracias. Doctora, en verdad yo he llegado a una conclusión de que el mejor acierto de parte de mis padres fue motivarme, apoyarme para que siga esta hermosa profesión de ser maestro. Y conté con el apoyo de una hermana mayor que fue la que me apoyó para que poder estudiar. Entonces, pues, en mi época, cuando terminé la escuela, en Macará no habían colegios. ¿Usted nació en Macará? Macareño. ¿Macareño de corazón? De corazón. ¿O de nacimiento y corazón Yo Macará, guatillense? ¿Cómo es eso? sí, a Macará le he escrito tantas cosas. Tengo una obra, 2 tomos, dedicadas a Macará, que se titula Macará Profundo. Macará es, Hay una canción de Macará, ¿verdad? Una canción entonces, que uno la baila todas las en fiestas. Macará no había colegios, no habían carreteras. El colegio más cercano era Cariamanga, y para ir a Cariamanga había que caminar ciertos tramos a pie y conseguir una cédula para poder llegar a Cariamanga. Se hacía un día. Entonces uno iba al colegio en abril y regresaba al hogar de nuestros padres, regresaba en enero a las vacaciones, porque no había medio, era bastante difícil. ¿Y a dónde se quedaba usted durante todo el año lectivo? Después, por la situación familiar, vivían unas familias muy cercanas a mí en Santa Rosa, entonces fui a Santa Rosa a seguir estudiando. Ahí la persona que estaba responsable, pues, de atendernos en la alimentación y todo, fue una prima que yo la consideré mi segunda madre, mi comadre, entonces madrina de mi primera hija, muy cariñosa, muy comprensible. En mi vida estudiantil fue muy activo, he sido poco paciente para resistir las injusticias, entonces rápido me involucré en los movimientos estudiantiles, en Soy Lugarte, pero me pasaron factura, porque recuerdo que ya faltando escasos 2 meses para graduarme, incorporarme de bachiller en Ciencias de la Educación, se cometió una injusticia contra unos compañeros y reclamamos, y estaba de rector un profesional de Quito, no daba apertura para dialogar y emitió una resolución expulsando a 4 compañeros que estaban cerca de graduarse. Y ahí estaba don Guillén. Entonces haciendo la nosotros vuelta. analizamos la situación y el único que quedaba, lo que quedaba era declararnos en huelga de avenida y tomarnos el local del normal Soy Lugarte de la Antigua. Duró esa huelga alrededor de 1 mes y medio, entonces no cedíamos, porque tampoco el rector quería dejar insubsistente la resolución, y ahí nos manteníamos. Entonces, como en Santa Rosa estaban acantonados 2 batallones, el batallón Imbabura y el Febres Cordero, hicieron un operativo militar, y en una noche ingresaron al local del normal y nos sacaron a todos. Era un viernes. Entonces el día lunes que nos reintegramos ya laboral, porque bueno, firmamos un acta y se acabó. El inspector general del colegio, después de cantar el himno nacional del Ecuador, leyó la resolución del rectorado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no expulsaban a 4, sino que expulsaban más de 30. Y ahí estaba usted en esa lista, el que encabezaba la lista era Vicente Guillén. Entonces yo recuerdo, y eso lo tengo escrito en la obra que acabo de publicar en memoria de mi esposa, que consta ahí. Recuerdo de que para todos fue sorpresa. El colegio tenía alrededor de unos 1000 estudiantes, era muy numeroso. Entonces yo estaba un año delante que ella. Yo estaba en sexto y ella estaba en quinto. Entonces, cuando dijeron mi nombre,
todas las miradas de los amigos, compañeros, las dirigieron donde Fanny. Y Fanny, pues, ella sufrida, pues, frente a esa decisión, y ella rápidamente llegó a la conclusión que yo nunca iba a ser ya profesor, porque la resolución emitida por el rector era una expulsión definitiva. Entonces nosotros... O sea, Hermel Guillén era ese chico adolescente, diríamos, porque tendría, ¿qué? 16 años. Y era dirigente estudiantil. Dirigente estudiantil revolucionario. Estaba en la directiva. Revolucionario porque esto es parte de la revolución, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a ver, nos estamos pasando de los 4 minutos y si me quedaría escuchándole a Hermel, de verdad que la tarde y el programa nos faltaría, ¿verdad? Vamos a darle paso a Otilia para que en 4 minutos nos cuente una reseña histórica, que sé que 4 minutos no es nada para todo lo que tiene que contarnos, pero en honor al tiempo, y yo sé que hay tanto que hablar, pero vamos a reducirnos a 4 o 5 minutos. Sí, bien, yo nazco en Arenillas en 1960, un 19 de junio, tengo 62 años. Estudié en Arenillas, la primaria, la secundaria en el técnico Arenillas, el ciclo básico que se llamaba en ese entonces, y el diversificado lo hago en el Colegio La Inmaculada de Machala. Posteriormente paso a algunas universidades, porque la carrera de economía la hice en varias, en la Universidad Estatal de Cuenca, en la de Guayaquil, y terminé en la técnica particular de Loja en 1986. Posteriormente, pues bueno, en cuanto a educación, he hecho algunos diplomados y en México hice una licenciatura en Arte y Cultura de México, de Arte e Historia de México. Esa la inicié a los 50 años. Yo siempre estoy diciendo pues que nunca es tarde para aprender. Así es. Y todos los días debemos hacerlo. A mí me ha gustado mucho el aprendizaje y la enseñanza también. En algún momento cuando fui bachiller yo apoyé a ciertos grupos que iban a ingresar de primaria a la secundaria en el técnico. ¿También quemabas llantas en las huelgas? No, yo no es en ese solo sentido. don Guillén quemaba llantas. Yo me acuerdo que en Cuenca sí fui parte de la juventud. Yo creo que a todos los jóvenes nos toca en algún momento estar de revolucionarios. Ahora la revolución nomás, me gusta la revolución cultural. Eso, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Compañero Tito, lo escuchamos. Muchas gracias. A ver, yo vengo procedente de una familia humilde. Viví en Pasaje, que es Buenavista, parroquia Buenavista, me eduqué el colegio y la primaria en Pasaje, en la escuela Agnón Calderón, y el ciclo básico en el Carmen Mora y el ciclo diversificado en el Ocho Arión, porque yo era más inclinado a la situación de la electricidad, a la mecánica. Entonces en el Carmen Mora había solo carreras, no había carreras técnicas. Entonces la orientadora vocacional, ella misma me sacó los documentos y me traspasó al colegio José Ocho Arión. Entonces para ese tiempo del estudiantil, juventud, mi aspiración era ser ingeniero industrial. Entonces, con mis padres, con la posibilidad por ahí que tenían, entonces fui a Guayaquil a estudiar ingeniería industrial. Pero a mediados de año mi papá tuvo un principio de derrame cerebral. Entonces se complicó todo, ya pasé una situación, crisis, pero yo acabé el año. Y me traje el pase de año para acá. Siempre me destaqué no como un excelente estudiante, pero sí como un buen estudiante. Siempre fue en la carrera, escuela, colegio, universidad. Entonces, a raíz de eso, yo vine a vivir a Arenillas en el año 82. Pero usted no nació en Arenillas, en Pasaje. En Pasaje, vine a Arenillas. Entonces ahí ingreso al magisterio. Para ese tiempo no habían aquí en la Universidad de Ciencia y la Educación. Siempre los profesores ingresaban como bachilleres o con otra profesión. Como yo tenía el año de haber aprobado la universidad de ingeniería industrial, y en ese tiempo se estaban promocionando los bachilleratos técnicos, requerían de soldadores, que yo manejaba lo que es fresadora, torno, toda esa situación. Entonces ingresé, gané el concurso para el Remigio de Gómez, para profesor, pero yo me quedé un rato ahí y hasta eso me ganó otro, por situaciones, digamos, de siempre de vinculación. Entonces ahí fue que después ya me acerqué, reclamé y me mandaron al colegio de Chacra. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo al profesor Vicente Guillén, que era rector. ¿Y para qué seguir? ¿Cuántos años de amistad tiene? 40 años. 40 años. 40 años. Justo yo en el 83 entré como maestro. Y ahí siempre he seguido los consejos más que todo de él.
¿Cuál fue como quien dice, que se rompió ese deseo de ya no seguir ingeniería industrial, sino seguir la docencia? Ajá. Como fue un colegio de reciente creación, habían estudiantes que eran mayor que mí. Ya. Yo recién tenía por ese tiempo 22 años. ¿Y sus 23. estudiantes eran mayores? Claro, ya tenían 40 años, 35 años. Ya. Entonces eso fue lo enriquecedor para mí, la experiencia de ellos. La capté, como dijo Tilia, no hay espacio para decir de aprender. Ujú. Entonces, los estudiantes aprendían el conocimiento mío, de la asignatura que le daban. Ya. Pero yo aprendía de sus experiencias, en cambio, Así es. como persona. Y eso me motivó más a ser docente. Para inclinarse. Entonces ahí ya se abrió la carrera de docencia aquí en Machala. Entonces ahí ingresé y saqué el título de profesor, luego licenciatura en liderazgo educativo. Hice un diplomado con la Universidad NUR de Bolivia, que lo daba la Dirección de Educación, en vista de que yo fui facilitador del Ministerio de Educación. Entonces yo formaba parte del equipo facilitador. Luego tuvo la oportunidad de aquí en Huaquillas, que se abrió el colegio técnico. No, el colegio el de Trabajejo, ya me olvidé, el Monseñor Lidia Proaño. Ya. Entonces, Municipal. junto incluso con el profesor Vicente Guillén, hicimos el proyecto para crear ese colegio. Y luego no sabía eso. Don Manuel Aguirre le pidió a él, como quien dice, como los pases los jugadores, que me preste a mí o me dé para yo ir a trabajar allá como asesor pedagógico. O sea, era su manager. Era mi... Es que yo trabajaba como vicerrector en el colegio de él. Sigue siendo manager. Sigue siendo el manager. Yo trabajaba de vicerrector en el colegio de él en la ciudad de Macará. Entonces él le facilitó que me fui allá a trabajar en el colegio Monseñor. Ahí don Manuel Aguirre nos dio una semibeca para un diplomado en diseño curricular por competencia de la universidad. Entonces ahí también sacamos eso. Luego aquí también por iniciativa del profesor y por iniciativa de don Manuel Aguirre se trajo la extensión universitaria en educación superior en maestría de la Universidad Mayor San Marcos. Entonces ahí también tuve la oportunidad de estudiar una maestría en evaluación y un diplomado en investigación científica. Chéverísimo. Sí, muy interesante. Soy autor de 2 libros como regalo el espacio, porque yo trabajé en Chacra casi 35 años. Entonces la forma de devolver uno los favores era escribir la historia, porque esos pueblos eran casi ahistóricos, no tenían historia, simplemente una historia que las personas las hablaban. Entonces con los estudiantes hicimos un trabajo de como de 10 años recopilando información. Entonces he escrito un libro para Chacra y otro libro para Carcabón. ¿Y para Huaquillas cuándo? Para Huaquillas, ya aquí Tiene que haber el libro para Huaquillas. Oiga, el tema de la docencia, bueno, yo encantada, fascinada con toda la trayectoria y sé que hay muchas cosas que no se cuentan por honor al tiempo, pero vamos a continuar. Hablar de educación es hablar de desarrollo, ¿no? Hablar de educación es poder cambiar el tema cultural de la gente. ¿Es fácil o difícil? Para mí es una de las cosas más complicadas. Yo admiro realmente a los maestros. Las personas cuando crecemos a veces nos inclinamos y uno siempre se pregunta, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O en la escuela te preguntan, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y a veces yo, en lo personal, hubiera dicho todo menos maestro. Porque solamente de pensar que voy a ser maestro de niños, hay que tener no solamente la paciencia, hay que tener la perseverancia, hay que tener eso que no cualquier persona tiene, porque a veces uno en la casa con los hijos, uno a veces ya quiere tirar la toalla. Imagínate en un aula donde tú tengas que enseñar a niños, adolescentes, adultos. No, realmente es una labor bastante fuerte y bastante dura. Antes de pensar, de ahondar más en ese tema, vamos a celebrar la presencia de ustedes aquí. Eso está lo mejor aquí. De este podcast. Espero les guste. Es un vino de cerezas, de uvas, riquísimo. Chuta, don Guillén ya no quiso vinito, no sé por qué, ya lo dijo, pero no lo vamos a contar aquí en el programa, así que se queda con el agua. Oiga, hay un tema muy importante que yo sí quisiera que ustedes lo profundicen, porque en realidad ustedes son los maestros acá.
el tema de cómo era la educación antes y cómo es la educación ahora. En el tiempo de antes, cuando yo estudiaba, las cosas eran tan diferentes y si tú no te aprendías las tablas, si tú no llevabas un deber, o sea, había cierto grado hasta de violencia física, psicológica, emocional. Y cuidado hables, o sea, llegaba y había ese dicho que decía que la letra con sangre entra, ¿verdad? Hoy que hemos dado un giro de 360 grados y vemos que muchas cosas se han retrasado, porque recuerden que Huaquilla tiene profesionales muy talentosos, muy buenos, que vienen de esa educación de antes. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Qué era mejor, antes o ahora? Oye, mi estimada doctora, hay que tener claro el asunto. Nosotros pertenecemos a una generación de educadores que lo que más desarrollamos fue la mística pedagógica. Nosotros sentíamos a la educación y ese sentir, entendiendo la importancia que tiene la educación, buscábamos todo tipo de formas, maneras para educar bien, especialmente en la humanización. ¿Por qué? Porque ahí está lo fundamental. Entonces, porque esto de los valores no tienen ningún resultado aprender la teoría. La cuestión es el ejercicio diario, la práctica diaria, que eso da consistencia. Entonces, el modelo que se trabajó antes tuvo muchas cosas importantes porque el maestro era comprometido. El actual, hay muchas cosas que de repente no las analizan con profundidad. Por ejemplo, ese liderazgo que tenía el maestro de antes lo perdió. Por ejemplo, en la zona rural, el maestro era todo. Pero ¿por qué se pierde ese liderazgo? Pierde por la reforma por las de reformas que han establecido. Entonces, perdió. Este momento, actualmente, el docente, el ejercicio de la docencia no es seguro, porque ahora ya no hay nombramientos, hay contratos. Entonces, con este sistema de poner contratos, el profesor perdió liderazgo. Ya no puede. Porque sabe que dice, no, yo no puedo hacer eso porque me puede Porque costar. todo le ponen condiciones. Haces esto, o si no, queda insubsistente el contrato. Y con la necesidad no hay trabajo. Y la situación económica que se vive, el maestro tiene que adoptar una posición sumisa. Además de eso, con el avance de la tecnología, que está muy bien, porque nadie puede cuestionar la tecnología, ¿no? Así es. Pero hay que entender que esto de la inteligencia artificial, si bien es cierto, tiene muchas cosas de bueno, pero ahí hay un reto que nosotros vamos a trabajar en este año mucho, conversando con los profesores para que asuman y planteen un proyecto de cómo aprovechar las horas de clase para educar a la niñez y a la juventud en el buen uso de todas estas herramientas digitales, las plataformas virtuales y todo. ¿Por qué razón? Porque la información que hay en todos estos blogs y todas estas plataformas es inmenso, ¿sí? Sí. Pero puede volver muy cómodo a la persona. Mire, mi preocupación permanente, y que yo no lo acepto, y yo les digo, no corran ese riesgo. Hoy corremos el riesgo de tener una generación que ya no escribe, ya no piensa. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología, hay una cantidad de gráficos. Entonces a ustedes mandan un mensaje, pero quieren escuchar su criterio, quieren saber su criterio. Entonces usted coge y pone un dedo así, ya está. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la preocupación de la sociedad? Que la niñez y la juventud y los adultos no razonan, no piensan, ya no escriben. Y la redacción es pésima y con muchísimas faltas de ortografía. Pero en este momento, utilizando solamente los gráficos, ¿a dónde vamos a llegar? Esta es la preocupación, que entonces hay que buscar estrategias metodológicas muy inteligentes, oportunas, motivadoras, para que razonen, no por imposición, vean que esto es un peligro y que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque la situación es tremenda. Yo tengo compañeros, hombres, mujeres,
que están inmersas en la cultura, en todo, muy inteligentes, muy capaces. Y entonces les pido un criterio y me mandan un gráfico. Yo inmediatamente les contesto, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo vas a quedar si ya no piensas, ya no escribes, ya no hay nada? Entonces, hoy, mucho vacilismo. Entonces, mire, usted que tiene esa actitud revolucionaria, sataniza muchas cosas. El Perú se prestigia de tener uno de los grandes pensadores sociales, inmenso, que hay que estudiarlo y lo estudia todo el mundo. Tal es el caso que una doctora, una rusa, que hace pocos años, para graduarse de su tesis de grado, fue el pensamiento social de este peruano. Es un hombre excepcional, José Carlos Mariatti. Él tiene un pensamiento que dice, cuando él vino de Europa preparado, la gente de izquierda en Lima querían que apliquen a rajatabla el pensamiento de Marx, de Engels, de Trotsky, de Stalin, de todo. Entonces él les decía, nadie puede conocer que son aportes geniales, pero la realidad del Perú es otra. No podemos aplicar, y ahí tiene una expresión que dice, ni calco ni copia, sino creación heroica, dice él. Entonces eso es cierto. Esto de lo virtual se corre un peligro inmenso, porque la gente solo ve cómo encuentra mucha información, coger, bajar y pegar. ¿Y dónde está el pensamiento? Y la propuesta educativa de actualidad, y Tito lo maneja muy bien ese tema, sabe que es el desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Porque de los órganos que tiene el ser humano, el más valioso, el más importante y el menos estudiado es el cerebro. ¿Por qué? Porque ahí se generan los conocimientos. Así es, pero a ver, Otilia, ya hemos escuchado todo lo que ha dicho el maestro Guillén, que me parece perfecto y muy acorde a lo que cree el maestro Guillén como base general en el tema cultural educación. Y hemos hablado mucho acerca del tema de la tecnología, que para uno será perjudicial, para mí es una de las cosas más maravillosas que pudo tener el mundo, porque hoy nos permitimos comunicarnos de aquí, estar en China, hacer transacciones desde tu teléfono, a verte con alguien que está al otro lado del mundo, poder tener tus cuentas, tu mensaje. O sea, es un avance realmente importante. Pero ¿cuánto afecta la tecnología a la educación según tu criterio como maestra? Ya, verás, yo empezando con la pregunta anterior que hiciste, de que cuál era la mejor educación, si era de anterior o la de ahora. Entonces yo te podría decir pues que antes a veces una persona que terminaba una primaria sabía tanto como el que ahora termina la universidad. O sea, a ese punto se llegaba el conocimiento que el maestro impartía. Además, no solamente el maestro, recuerda que en la parte rural, él era el maestro y el sacerdote eran las autoridades en un pueblo, porque ellos no solamente se dedicaban a enseñar, ¿no? Claro, por ejemplo, pero yo pienso que esos son extremos, lo de ayer, o sea, lo de antes y lo de ahora, porque yo pienso que ahora también la educación se ha llegado a un punto donde el maestro, como dice el profesor Guillén, dice que está condicionado. Entonces, eso se da al caso de que ya el alumno y los padres de familia están sobre el maestro. Muchas veces están sobre el maestro. O sea, lo que ellos deciden es lo que se hace. Ahora ya no pueden perder el año y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que son extremos. Lo de antes de lo de que perdías el año, lo de la ley, claro, lo que con sangre entra, y también lo otro que prácticamente al maestro lo dejan como una figura de segunda clase. Entonces yo pienso que son extremos y nosotros debemos buscar el punto medio para uno poder encontrar la excelencia en la educación. Pero ¿qué tanto o cuál sería el punto medio acá, Tito? El maestro Guillén ha dicho algo muy importante, que dice que vamos a tener un proyecto donde vamos a impartir el conocimiento a la juventud respecto de la utilización de las plataformas digitales. Pero si los chicos saben todo, o sea, a ellos no hay que enseñarles nada porque ellos nos enseñan a nosotros. O sea, ¿cómo direccionarlo nosotros y querer que todo lo que el mundo, la sociedad le entrega al joven sea devuelto de manera cultural a través de la educación? Porque el joven te enseña a ti. Yo hoy veo a mis hijos de 12 años que se me pierde el control del aire acondicionado, no tengo control de aire, no podía prender un mes mi aire,
y viene mi hijo y me dice, mami, préstame el teléfono, y con el teléfono prendió el aire. No, en Ya, y tecnología, con el teléfono lo apaga, con el teléfono lo prende, con el teléfono le regula. O sea, yo no lo hubiera hecho quizás. ¿Cómo nosotros podemos, o cuál sería tu perspectiva, según tu criterio, cuál sería la mejor forma de poderle decir a los jóvenes, aquí está la tecnología, pero en forma de cultura, educación? A ver, hay algunos aspectos que hay que tomar en la educación. Eso se llama el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es abarcar el problema todo. Es como cuando hay un cumpleaños, a vos te dan un pedacito de torta. ¿Ya? Pero para darte ese pedacito de torta tuvieron que hacer la torta. Ah. Entonces, así mismo es la situación. Nosotros a veces solo vemos un fragmento de la realidad y no vemos el resto de la realidad. Ahí caemos nosotros en un vicio o en especulación. Sí. O sea que el mal uso de las redes sociales o las plataformas o la tecnología en los jóvenes viene arrastrando ¿qué? ¿Problemas? No. La situación es que la educación es una sola. Va cambiando la tecnología. Sí. La dinámica, entonces es dinámico, no es estático. Es dinámico, va cambiando un día para otro. Y los cambios últimamente son más rápidos que antes. Claro, así es. Cuando nosotros éramos estudiantes, teníamos que ir a una biblioteca a ver un libro y esperar que desocupen ese libro para... Es verdad. ¿Sí? Claro. Ahora no. Ahora tú coges el teléfono y tienes información. Pero esto era emocionante, ir a una biblioteca. Hoy ya no hay bibliotecas en los cantones. Pero en cambio tienes ya la situación digital. Ya está todo ahí. Pero ¿cuál es la una cuestión? situación digital Ahora, que tú pones acá y tú dices, bueno, quiero ver el coro, el himno al maestro. Y estás viendo el himno al maestro, pero Bloom te aparece un comercial. eso sí, porque de ley... O sea, te cortó paga. el hilo. Claro. Y Ahora- no puedes ahora la seguir cuestión- escuchando porque tienes que... Ahora la cuestión, por ejemplo, como como es un antes, sistema, como una cuestión de conversación aquí, entonces a veces yo, en ciertos aspectos, con lo que dijo Vicente, voy a discrepar. ¿Te Ya. parece? Sí, voy a discrepar porque la educación anterior, el profesor estaba comprometido con la comunidad. El profesor vivía en la comunidad y se apropiaba de la problemática de la comunidad. Así es. Y hasta los padres... Sí, entre los sentían un pueblos- respeto. En los pueblos chiquitos, Ellos eran mira, en los más pueblos autoridad. chiquitos, Todo giraba alrededor de... escuchen, en los pueblos chiquitos hay dos instituciones base. En la comunidad más chiquita, la iglesia y la escuela. En esas dos instituciones gira la situación, a veces te puedo decir, dinámica social, todo de ahí. No puede estar el cura, pero está la capilla. Pero hay alguien que está a cargo de esa situación, cualquier cuestión, y las reuniones son ahí. integral. Y la escuela jugaba un papel preponderante, importante ahí. Y una de las situaciones que yo critico en la cuestión de Correa es haberle quitado la escuela al sector rural. Porque dejaste mocha, porque no ve que habían dos instituciones, le quitaste una. Ahora, ¿cuál es la otra situación? La otra situación, el maestro actualmente, yo lo veo, la mayor cantidad de maestros no están comprometidos con la educación. Ese es el problema primero. No investiga, no lee. No, ¿Ya? y buscan Primero, en como cambio, sí medio de estaba comprometido. subsistencia. No leen, es verdad. Ya. Son Ahora, profesores, no que maestros. hay una cuestión bien difícil. A nosotros nos dan el currículo, enseña esto. Pero nosotros tenemos que, como quien dice, ese currículo bajarlo a la comunidad, es decir, contextualizarlo con la comunidad, con la realidad que existe ahí. Como tú dices, la educación anterior no habían muchas teorías, no existía. Ya, en ese tiempo yo me acuerdo que el profesor a veces me repetía la teoría del perrito que se le daba de comer y el perrito pedía y no sé cuánta situación. Después llegaron otras teorías que ya tenía que ver con el comportamiento humano. Ya vemos eso. La persona, el estudiante aprende haciendo. Bueno, Entonces primero el profesor bla, 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 y nosotros escuche y luego a ver Tito Luna y repetirle. Así Y es. le repetíamos, Una lección de memoria. muy bien, 10. Antes había 20. esa materia de cívica, donde te enseñaban
historia, te contaban la historia como contarte un cuento. Había que Hoy hasta eso le han cambiado el Parece chip. Por eso te digo, en Ahora ese te tiempo mandan la a educación, investigar. ¿qué era la educación? La educación era memorística, repetitiva, ¿sí? Tú simplemente repetías lo que, como cuando tú metes algo a la copiadora y te salen igualitas las otras. Y ahora, incluso ahora se sigue, hay profesores que siguen con esa metodología, que el alumno te repita y se acabó el lío y muy buen alumno. Porque hay alumnos, a veces hemos visto nosotros, estudiantes abanderados, ¿sí? Abanderados, pero en la vida real, ¿cómo terminan? Muchos casos conozco así, muchos casos conozco. ¿Por qué? Porque simplemente el abanderado es más memorista. Cuando nosotros vemos la teoría de las inteligencias múltiples, ya, tenemos la inteligencia lingüística, que hay estudiantes que aprenden solo escuchando, pero hay otros estudiantes que aprenden escuchando y viendo. Hay otros estudiantes que aprenden escuchando, viendo y haciendo. Y el profesor tiene que estar preparado para eso, para que el estudiante aprenda haciendo. Entonces, ahí lo tenemos nosotros. Espérate, doctor, no dejemos pasar. La economista dijo una cosa valiosa, interesante, sobre la educación de antes y la actual. Entonces, usted lo enfocó muy bien. Pero aquí viene un problema. Los grandes técnicos del Ministerio de Educación, con este avance, cambio de todo lo que ha venido con la modernidad y todo, ¿qué tenían que hacer? Haber hecho una evaluación del proceso educativo de antes, pero qué fue positivo, qué fue bueno, y eso empatarlo con esto de acá para fortalecerlo. Por eso es que en la propuesta educativa se habla de los conocimientos significativos. Y los conocimientos significativos que el maestro tiene que buscar la metodología, la estrategia adecuada. ¿Para qué? Para empatar con el conocimiento que tiene el alumno, con los nuevos, pero que le sirvan para fortalecer, para mejorar. Eso es lo que no hicieron. Ya se desecharon todo lo bueno de antes y con el cuento de la modernidad se dejaron emplacar y ahora solo tomamos lo que está de moderno. Por eso los hijos dicen, cuando el papá, la mamá le dice algo, no, tú estás anticuada, no eres moderna. Porque eso le metieron. No, es que todo en la vida tiene que ser. ¿Qué produciste? ¿Qué hay de bueno? ¿Y cómo puedo empatar con esto que yo propongo para que sea mejor? Pero Vicente, No hicieron. Entonces ese vacío y la novelería. Aquí en el Ecuador, mi estimada doctora, economista, Tito lo sabe, uno de los ministerios más noveleros que tiene el Ecuador es el Ministerio de Educación. Todo lo que escucha quiere hacerlo. Mire, el primer curso... Pero y no hay directrices, tiene que... es que no hay políticas de Estado, son solo políticas de gobierno, y la educación corre ese riesgo. Tito sabe. Se supone que queremos desarrollo para un país, pero los profesores serán los peores pagados en el país. Otilia, hemos escuchado a don Vicente hablar acerca de las políticas. ¿Cuál consideras tú que debería ser esa política pública implementada por el gobierno para poderle dar un giro a la educación actualmente? Ya, bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que la educación es el desarrollo de un pueblo o de un país. Así es. Pero lamentablemente en nuestros países latinoamericanos lo que menos les interesa es educar a su pueblo, porque ellos quieren seguirlos manteniendo bajo su yugo y seguir enriqueciéndose, seguir en la corrupción. Entonces a ellos les conviene un pueblo ignorante. Entonces, desde ahí partamos, o sea, necesitamos nosotros elegir a un presidente o un gobierno, una asamblea que se preocupen verdaderamente por el desarrollo de un país y de esa manera dar un presupuesto. Por ejemplo, en otros países yo sé que el 50%, sí, eso les iba a conversar, de que yo tuve la oportunidad de ver la diferencia en educación de lo que es el Ecuador y de lo que es en México. Por ejemplo, en México ahí está el sindicato más grande de Latinoamérica. Ahí un maestro, cuando ellos deseen, puede sacar un carro del año y unas camionetas hermosas, les dan esa oportunidad. Ellos tienen 3 veces vacaciones en el año y tienen unos sueldos, el más bajo es de $2,000 mensuales. Entonces imagínense, ahí pues el que quiere, todos quieren ser maestros, pero también existen políticas donde se escoge al maestro, también existen niveles dentro del maestro. Hay el maestro, por ejemplo,
que tiene una, digamos, una tecnología, pero también hay maestros que son profesionales. Ustedes se han de dar cuenta, pues bueno, que mucha gente va hacia esa situación de escoger de maestro por la situación económica, siendo a veces ingenieros, arquitectos, sin embargo se inclinan a la docencia porque por ese lado está, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, las políticas también aquí en nuestro país deberían mejorar, por ejemplo, darle una mejor calidad de vida al maestro, pagarles mejor, porque es una de las profesiones más, más complicadas, se puede decir, y que da mucho de su persona. Educación. Porque a veces, y le diré una cosa, el maestro es diferente al profesor. El maestro tiene vocación, ese nace, que le gusta enseñar, le gusta mejorar, ¿no? Y esos son los que deberían estar. Mira, no le pase, doctora, dos cosas aquí para fortalecer lo que dice la economista. Y usted que incursione en la política, para que utilice, hay que trabajar con políticas de Estado. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado obligan al que viene, tiene que continuar y mejorar. Pero ¿y en este Estado? Entonces, no políticas de partidos, no, eso no funciona. ¿Por qué la educación en México tiene una categoría especial? México tuvo, bueno, digamos, un término como la suerte. Cuando creó el Ministerio de Educación, el primer ministro de Educación fue José Vasconcelos, y José Vasconcelos invitó a las lumbreras más grandes de Latinoamérica para que vayan a fortalecer su propuesta educativa. Y desde que él inició, invirtió plata en publicación de libros, como usted no tiene idea. El muralismo, México se caracteriza por ser un país prestigioso por murales, ¿no? El muralismo es fantástico. De la educación hay en México, en la zona rural. Hoy en el Ecuador ya no se ve eso. Ya es como que rara vez que tú ves un mural bonito que te llama la atención. No hay bibliotecas en la provincia, en el cantón. Y ahí yo sí quiero rescatar algo acerca de la implementación y la llegada de la tecnología al mundo. Y ahí viene la diferenciar entre un país y otro. Usted dice, Finlandia quiso dignificar la vida del maestro, donde todo el mundo quería ser, en México todo el mundo quería ser maestro. En Ecuador la gente seguía la carrera del tema de la docencia porque no había opción para otras carreras, o sea, lo utilizaban o seguían para maestro como última opción. Y hoy, imagínense, gracias a tremenda cosa que se ha dado, maestros mal pagados, no dignificaron la vida del maestro, la educación era así como que lo último de lo último, y hoy, en la actualidad, con la llegada de la tecnología, el Ecuador no estuvo preparado culturalmente, ni en tema de educación, en tema cultural, en tema de principio, en tema de tantas cosas, y hoy vemos que un youtuber puede crear leyes, asambleístas, youtubers que no aportan nada productivo a la ciudad, ni a la juventud, ni a la colectividad, y están muchos están en la asamblea, y si no están allá, quieren llegar de todas formas. Aquí, para ser maestro, aquí tienen en el Estado a un gran educador, el maestro Jumbo. Claro que sí. ¿Cuál es la condición de vida? Es un horario extremado, extenuante. No es demasiado. Cuando dice la neurociencia, la psicología dice que la persona que debe estar más tranquila, sosegada, feliz, es el maestro. El maestro no tiene nada. Esa es la parte fundamental. Esa es la parte fundamental del modelo educativo de Finlandia, que tiene los estándares. Dicen que Finlandia se precisa tener el habitante más feliz del mundo. Tito, ¿qué opinas al respecto? Es que la situación, una de las situaciones que yo le dije, tenemos que partir de la realidad. Nosotros somos un país, nos dicen en vía de desarrollo, ¿sí? Pero nosotros somos un país sometido. Nosotros somos sometidos al capitalismo, al neoliberalismo.
Entonces, por lo tanto, nunca puede haber una situación, como tú dices, de Estado, sino de gobierno, porque cada gobierno pone el gobierno que viene acá. Por ejemplo, Estados Unidos y los países desarrollados, ellos ya tienen pensado para hasta el 2050. Claro. Y están haciendo cosas para el 2050, esa es planificación para el 2070. Nosotros no, pues. ¿Nosotros por qué? Porque a ellos, como dijiste vos, a ellos no les interesa que nosotros nos desarrollemos. Claro. Y ahí donde viene el profesor, que tiene el profesor, el docente, el maestro, que debe tomar las riendas. Sí, el profesor es el que cambia. ¿Sí? Como tú dijiste, Juan Montalvo se fue contra la tiranía. Lo que tú me dijiste antes te revise, tú estás escribiendo y estás contra la tiranía. Porque tú eso te puede pesar eso. Porque lo que estás escribiendo, los versos son demasiado fuertes para el gobierno que está ahorita. Y tú estás peligrando cualquier cuestión y se acabó. ¿Qué cosa le dice? A ver, ¿qué cosa dijo ahí? Porque él está atacando al gobierno actual por las atrocidades que está cometiendo. Obviamente. Y él la está escribiendo como le escribió José Martí, en verso. Lo escribe. Yo sí lo haría también. Pero la gente, mucha gente estará contenta. De ser escritora, Dios mío, por algo no soy escritora. Mucha gente estará contenta, pero hay gente que tú sabes que a veces uno conversando se encuentra con los defensores del Lazo y son capaces de pegarte tu puñete. ¿Sí? Entonces lo que estás escribiendo vos es la verdad y te felicito que afrontes. ¿Sí? Y porque te puedes encontrar con problemas. Que cualquiera no se atreve a hacerlo eso. Entonces el maestro debe ser eso. ¿Es que él es maestro? El maestro debe ser eso. Ya nosotros somos jubilados, ya no estamos en actividad. Pero el maestro tiene que afrontar eso. Y hay otra tiene que apropiarse de la otra cosa que tiene que haber de ¿Por qué? cuenta, que en cada trabajo yo pongo mis nombres y mis apellidos. Ni siquiera Tú me dijiste, pongo tú decías antes, ¿cuál es la diferencia de la educación antes con la educación actual? La educación de antes, el protagonista, el autor de la película, el dueño era el profesor, ¿sí? Y el estudiante simplemente era pasivo. Ahora no, ahora es al contrario. Así es. El protagonista es el estudiante y el facilitador es el maestro. Pero para que el estudiante sea protagonista, el maestro debe estar súper preparado. ¿Por qué? Porque tenemos, dice, la educación de antes era excluyente, castigadora. La educación de ahora es incluyente, pero los profesores todavía siguen con actitud excluyente. Sí, entonces, para ser inclusivo yo tengo que prepararme. Claro. Yo tengo que prepararme para ser inclusivo, para darles y conocer un montón de teorías. Cuando yo era profesor me basaba en 3 teorías. ¿Profesor de qué era usted? Cuando se inicia en un colegio rural, tú tienes que enseñar todo. Todas las materias. Lo que te dan. ¿Trabajaba escuela o colegio? Colegio. Ya. Empecé dando ciencias naturales. Ya. Y ahí era el primer problema que yo tuve. Porque yo estudié mecánica y casi no me dieron biología. Y el profesor me dice, usted le toca ciencias naturales, y ahora tenía que yo ir a prepararme, claro. En lo que escribía, prepararme. falta hacer otra cosa. Ahora mira, lo que un poco de contradicción, lo que dice Vicente Guillén, el estudiante de ahora tiene falta ortográfica, es que ya no necesita aprenderse las reglas ortográficas, porque tú te metes a la computadora y la computadora te lo arregla. Y si tú lo escribes mal, la computadora te lo arregla, exacto. ¿Qué es lo que debe tener ahorita el estudiante? Es pensamiento, escribir, desarrollarle el pensamiento, y eso es lo que no está haciendo el maestro ahora. Es lo que yo digo, o sea, hoy en las escuelas, en los colegios, se preocupan tanto por mandar a hacer una maqueta, que ni siquiera lo hace el alumno, ni siquiera lo hace la mamá, lo mandan a hacer. Yo he mandado a hacer maquetas, 15, $20, 1, 2 por semana, 2 hijos, 3 hijos, imagínense, pero el punto aquí es que cumplan, aunque no sepan lo que representa. Por eso te digo. Entonces, ¿por pero qué? De ahí vamos mal. Y eso es muy importante, pero es que si no lo presentas te ponen 0. Pero ¿y cuál es el mensaje que le das a tu hijo? No sé, entiendo, yo todo eso lo entiendo, pero es que te mandan 2, 3. Hacemos una y la otra la mandamos a hacer porque no avanzamos. Primero que el tiempo, ponte a hacer un globo terráqueo ahí con tanta ocupación que tú tienes.
con tu tiempo, que cuando tú eres mamá, eres profesional, eres activista política, eres conductora de un programa, eres ama de casa, eres esposa, o sea, tu tiempo realmente empieza a reducirse y no tienes tiempo para sentarte a hacer un globo terráqueo pues en 2 días. Y tiene que ir a la perfección. Entonces, mira, eso es algo muy importante, que yo sí, es una de las cosas que más voy a rescatar de este podcast, es que estamos malgastando el tiempo los profesores en las escuelas. Pero, ¿por qué no incentivar doctora, la lectura? Recuerde, ya se ha olvidado. Usted fue madre de familia, segundo fue padre de familia. Esto que está manifestando, Tito, lo que usted está manifestando, nosotros buscamos la manera de erradicarlo del colegio. Yo recuerdo una vez que teníamos una expoferia y entonces unos días antes revisamos los trabajos, pero yo llamé que venga el estudiante con los papás. Pero venía, usted era el estudiante, venía con su papá. Muy bien. Entonces me decía, ¿verdad, don Vicente? Usted como es difícil, pero mire. Es cargoso, le decía, verá, no difícil. este trabajo está excelente, de mi hijo. Sí, le digo, está bonito. Pero ahora lo vamos a analizar. Verse un ratito, saco una hoja y un lapicero. Muy bien. Este trabajo, ¿dónde lo envió a hacer? Dice, donde Pajarito en la círcula. Ah, ya. Nelson Rivera hizo el trabajo. ¿Y quién lo pagó? Yo dice lo pagué. ¿Y cuánto le costó? $40. El papá pagó. Muy bien. Y aquí está su hijo. Ahora sí vamos, le voy a dar la calificación. A Nelson Rivera, como él es el que hizo, le voy a poner 10 sobre 10. A usted, como es el que se ha sacrificado, le voy a poner 10 sobre 10. Y a su hijo, como no ha hecho nada, ni 0, un guión. ¿Qué ha ganado? ¿Qué sabe? No, el conocimiento tiene que construirse, como tú dices, con la acción. Sí, la teoría y la práctica van de la mano. Vicente, dice que todo para construir conocimiento debe haber un 80% de práctica y un 20% de teoría. Y esa práctica debe hacerse dentro de la no mandar deberes. Pero hay un problema ahí. Hay un problema grande. Ahora, en el tiempo de ahora, si dice, la teoría me guía, la teoría es una que me guía y yo me cojo de la teoría, ¿sí? Porque son aceptadas científicamente y me cojo. Pero, en cambio, la situación en el aula cambia, porque los horarios no van acordes a la situación. 2 horas de esto, 2 horas de esto. En 2 horas de 45 minutos el muchacho no tiene tiempo para hacer, como tú dices, para construir el conocimiento. No tiene. Está con el teléfono dentro del aula. No puede, no tiene, porque en 45 además son 30 alumnos, no hay. O sea, esa es la situación. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que tienen que ser talleres, horarios más prolongados. Si matemática tengo 6 horas a la semana, yo lo puedo dar en un día, un taller. Y el estudiante construye. Ahí hace y ya llega a la casa feliz porque llega haciendo. Pero ¿en qué pasa? Que como tengo 2 horas, el profesor explica. A ver, la tarea escríbala, el muchacho hace. Luego sigue literatura, también le mandan 2 horas, también de ver. Después sigue ciencias naturales, también ese muchacho llega a la casa a hacer deberes, matemática, ciencias naturales, lenguaje. No le alcanza el tiempo en la casa. Por eso mejor era cuando teníamos uno solo. Entonces, ¿qué es la situación? Pero digo, es la forma como yo veo del directivo, del profesor. Esto es lo apropiado. No, y también yo creo que la educación de ahora tiene que tener un compromiso más allá de solamente ir al colegio. Yo creo que los padres, el hogar cumple una función muy importante ahora. Porque si como ustedes dicen, el maestro está limitado, se siente limitado de poder trabajar con el alumno, pero el padre no, pues. Yo, por ejemplo, en mi casa no tenemos TV cable, y ya tengo años que no tengo TV cable. Mis hijos no ven series, y cuando quieren ver algo, en YouTube, vamos a ver. Y cuando quieren saber algo, anda, investígame por lo menos de 5 fuentes. Cuando tengas 5 fuentes investigativas, me traes el resultado. Mi hijo tiene 14 años, ya cumplió 15, y maneja 5 teorías de la evolución de la Tierra, el Big Bang, los agujeros negros, la relatividad del tiempo, bueno, y otras teorías que a veces ni yo no las manejo, pero él los maneja. Entonces, mira, la importancia de cómo mi hijo menor, por ejemplo, me dice, mami, quiero dinero. Perfecto, ¿qué vas a hacer? Toma este libro, léeme el libro y te pago $5. Y cuando acuerda, en un día o 2 días se lee el libro. A ver, ahora sí, dame el resumen del libro, ¿qué dijo el libro? Y te lo da.
entonces tú sabes que lo está leyendo. Que sería también una manera importante de que los padres vayan fomentando. Pero eso es de padres responsables, pero padres. Otros tienen excusas que no, que Otros trabajan. mandan a hacer las maquetas. No, yo sí he mandado a hacer, tengo que reconocer que en alguna ocasión sí mandé a hacer maquetas, porque el tiempo es reducido y las maquetas que te mandan. No, corresponde porque como Sí, dicen, bueno, siempre. tantos maestros, tantas... En la propuesta muchos- nuestra fuimos los iniciadores de utilizar el reciclaje. Y entonces los papás que tenían posibilidades económicas, entonces se incomodaban porque decían, no, mejor le mando a hacer y que no utilice el reciclaje porque tenían un concepto Así equivocado, es. ¿no? Entonces, no, la cuestión era que hagan para que aprendan, que manipulen, para que entre el conocimiento, pero no, entonces no hay que hacer. Yo les explicaba, una expoferia no es igual como una feria. Por ejemplo, segundo, Claro. se iba a la feria de Reyes a Sullana. ¿Qué pasa? En el stand que tenía colocaban los mejores productos para llamar la atención, pues, para que haya compradores. No iba a poner lo último, no lo mejor para atraer. En una expoferia no es eso. En una expoferia es la presentación de la realización de la producción intelectual del estudiante. Y él tiene que explicar porque lo ha hecho y para él es fácil. Y como decía Tito, se siente feliz porque él es autor de las cosas. Esos son los cambios que hay que hacer en la Así educación. es. Maestros, Con el apoyo de los padres. Vamos a definir de acuerdo a su criterio. Dios mío, hay tanto que hablar respecto de la educación. Mañana celebramos el Día del Maestro. Yo admiro, me les saco el Ya, hoy día sombrero, estamos celebrando. aplaudo a esa noble carrera de la docencia, porque realmente cuando llegan las vacaciones hay muchos memes, publicidades, y se acabó las vacaciones, la mamá se enfermó, porque la mamá no está tranquilo cuando el niño está en la escuela, en el colegio. Y es que muchos de los maestros Debe pasan haber a una ser los segundos colaboración. padres realmente Sí, de sí. nuestros hijos. Después de los papás están los maestros, de ellos aprenden tantas cosas. Entonces yo sí me saco el sombrero de verdad a esta carrera. Sé que hoy han habido muchos cambios también en el tema de la remuneración a un maestro, y aún así considero que ni aún con $2,000 como sueldo no cubriría todo lo que el maestro hace en este sector tan importante de desarrollo cultural, educación en nuestros hijos. O sea, es un maestro bien pagado, créame. Yo estoy convencida que con una política pública a través de un gobierno, lo hizo Medellín en Colombia, a través de políticas públicas, culturales, edificación, todo lo que es inversión en obra pública, bibliotecas, parques recreacionales, hicieron y sacaron a Medellín de ser una ciudad infierno a una ciudad de esperanza. Y hoy Medellín es una de las ciudades más seguras, más productivas, más turísticas en todo Colombia. Cuestión de ¿Y decisión. cómo de se lo decisión. hizo? Con una política pública. Realmente eso es lo que otros países debemos de copiar, pero sin embargo no es así. Para mí el tema de la salud y la educación son los dos sectores más importantes de un país que sí debería de tomarse muy en serio. Pero bueno, con este gobierno que poco nada le importa la educación, ni la vida de la gente le va a importar la educación. Vamos a definir de parte de ustedes, así muy cortito, ¿qué es para ustedes la palabra maestro? ¿La palabra qué? Maestro. Maestro, encierra cosas fabulosas. De aquí lo que hemos conversado podemos sacar una conclusión. Qué dignificante y qué sacrificada es la tarea del docente. Es inmensa. Entonces, el maestro es el factor principal, es donde se sustenta. Con el trabajo del maestro se afianza el desarrollo de la sociedad. No hay vuelta a dar, es lo principal. Por eso, además de los años que ejercí la docencia, pero siempre he sentido y sigo sintiendo el mayor orgullo de haber incursionado en la docencia. Entonces, aquí me viene a la mente un pensamiento de Montalvo. Montalvo decía: maestros hay muchos, buenos maestros pocos, tratemos de ser uno de ellos. Entonces, el maestro, si hubiera espacio, yo me inicié en el magisterio ganando 2.050 sucres, nos pagaban por quincenas, y con el dinero que recibíamos de la quincena teníamos que adquirir todos los materiales didácticos para educar. Nos pagaban una quincena, nos quedaban debiendo 5. Esa ha sido la vida del maestro. Entonces, acá en el Ecuador desprestigiaron la labor docente en vez de dignificarla, y esa es la situación. Por eso, el maestro, para mí,
es la lumbrera más grande que tiene la sociedad. Y yo me inclino reverente ante los maestros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A pesar que yo me siento, en esencia, yo soy apasionado por la educación y la sigo sintiendo. Extraño estar compartiendo con los estudiantes, porque en la actualidad, como decía Tito, es diferente. Hoy, antes el maestro era el que tenía la voz de mando y era el dueño de los conocimientos. Hoy no, ahora hay que cambiar la metodología, ahora hay que llegar al aula para compartir conocimientos, porque hay estudiantes que tienen llevan muchos conocimientos, porque manejan bien todas estas plataformas virtuales, las manejan muy bien y tienen información. Pero ahí viene la estrategia del maestro, a esta nueva era, entonces abrir diálogos, así como estamos haciendo así, y escuchar. Sí, y darle valor a la palabra del estudiante y buscar la manera de cómo empatar para despertar interés, utilizar. Bueno, así es. Otilia. Bien, yo quiero expresarme lo que es un maestro a través de algo que yo escribí. Oh, es que es escritora, poeta. Vamos a describir de manera... con amor, supuestamente, porque tú eres una empedernida del amor en los escritos poéticos. Vamos a escuchar a ver qué tal sale. A ver, pero antes de eso vamos primeramente vamos a escuchar la Otilia. Aquí terminamos el viernes con Cristina de Lucho. Bueno, dice, que levanten el codo. Dice, maestro, sembrador de valores, esperanzas, sueños, artesano seductor de letras, alegrías y lamentos. Tú que enciendes la tea para iluminar las sendas del saber y gloria, te saludo reverente con gran euforia. En esta tierra amada, sedienta de victoria, tu labor sagrada deja huellas imborrables, produciendo almas grandes, trabajando en la memoria. No tiene límite tu influencia, ni cansancio tu caminar. Abres puertas a mundos nuevos, creador de hombres de fe, ciencia y bondad, formador de líderes, de gentes y también de presidentes. Gratitud, maestro, que con paciencia y calma enseñaste a hilvanar frases, a coser tristezas, remendando almas. Gratitud, maestro, que con alegrías nos enseñas a enfrentar la vida con actitud y coraje. Pero más que todo, gratitud, maestro, por tu corazón errante, corazón que cosecha frutos al caer la tarde. Nadie como tú, maestro invaluable, para encontrar en mí lo inexplicable. Loor a ti, maestro ecuatoriano, forjador de juventudes, sanador irreemplazable. ¡Wow! ¡Aplausos! Me hiciste poner la piel de gallina. ¡Qué lindo! Me encanta escuchar de Otilia. Muchas gracias. Tito. Para diferenciar la palabra y conceptualizar la palabra maestro, tenemos que diferenciar de otro aspecto. El docente tiene un título, ¿sí? Y cumple una función, pero el maestro se apropia, ¿sí? A veces muchas personas, si no le dicen magíster, se ponen molestos. Pero ese conocimiento lo está poniendo en el aula. Esos conocimientos que aprendió lo está transmitiendo al estudiante para ganarse la autoridad de maestro. ¿Sí? Yo a veces contradigo con Vicente, dice, el maestro le hicieron perder su categoría. No, el maestro la perdió con sus accionar. ¿Sí? Cuando dice la viña del Señor da de todo. Hay buenos maestros, buenos profesores y buenos, malos maestros. Entonces, el buen profesor, el que lo dio todo, el que se sacrificó, como dice Vicente, sacábamos dinero de nuestro sueldo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el maestro que cumple su rol, el que se apropia de la problemática de la comunidad, de sus estudiantes, el que es orientador de la familia. Porque el maestro no solamente es con el estudiante, es orientador de la familia. Es un ejemplificador de los valores morales, ¿sí? Los valores arqueológicos. ¿Sí? ¿Yo con qué situación me voy a ganar la autoridad si a lo mejor chantajeé a un estudiante? Ay, sí. Le pedí algo para pasarlo diario. Entonces, esa es la diferencia.
entre el profesor, cualquiera, Y el con el maestro. maestro. El maestro es, por eso a Jesús le dicen el maestro, ¿sí? El maestro. Entonces el profesor tiene que darlo todo. ¿sí? Así es. Ahí va a ganar prestigio, pero si no, el maestro, por ejemplo, no digo, el maestro llega, por ejemplo, en Chacra, el estudiante, que yo trabajé 35 años allá, los profesores ahorita van, dan clases, salen, van, dan clases, salen. No conocen la problemática de la comunidad, no se inmiscuyen en la realidad. Así Cuando es. tenemos nosotros, por ejemplo, yo me he manejado siempre y a mis profesores, cuando he sido asesor pedagógico, manejámonos con estas 3 teorías, le digo. Ya. Piaget dice, se construye el conocimiento haciendo. Ya. David Axubel dice, el aprendizaje es significativo. Si ese aprendizaje que yo lo estoy enseñando al estudiante le significa algo a él aprende. Pero si eso es lo que yo le doy y al estudiante no le importa, no le para bola. ¿Por qué? Porque le estoy dando y estoy repitiendo simplemente mi currículo. Estoy repitiendo lo que dice el currículo y nada más, para cumplir yo con mi labor. Pero no, pues en cambio si eso que le estoy enseñando tiene que ser significativo. ¿Sí? Cuando yo lo que le estoy enseñando lo estoy compaginando con la realidad que existe, ahí le va a ser significativo al estudiante. ¿Sí? Así es. Y la otra de Vygotsky se aprende haciendo, en grupo. Sí, el aprendizaje colectivo. Entonces, toda esa situación, con esas 3 teorías creo que es más, hay un sinnúmero de teorías. Pero el profesor, el maestro, tiene que tener conocimiento, ¿sí? Y bueno, Cumplir sus roles, ¿sí? Apropiarse de la problemática. Ahí va a ser maestro. Yo pienso que es la profesión terminemos, más doctora, importante. con la verdad que me he emocionado tanto. Le indico, este libro es 2 en 1. Por aquí habla de Ecuador y por acá de Perú, de los maestros. Ya. Este libro me lo publicó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aquí yo escribo un acróstico dedicado al maestro ecuatoriano. Ok, a ver. Ya, líder, Permítame leerle. Dice, acróstico unionista para los maestros en su día. Magisterio de mi patria, baluarte de progreso, altivo siempre luces, tu acción inclaudicable, enseña la verdad, el honor y la decencia, sembrando la semilla del saber que nos ilustra. Trabajas con fervor, animando a los estudiantes, refuerzas los valores con tu práctica permanente, ofreces lo mejor de tu vivencia de principios, sabiendo que el buen ejemplo es lección para la vida. Durante las jornadas en defensa del derecho, es la acción grande y noble que enseña y educa. Ecuador, con entusiasmo, siempre admira al maestro, conoce sus aciertos, desvelos y trascendencias, ufano de algarabía, se inclina con regocijo, abriga la esperanza que tu nobleza jamás muera. Debemos justipreciar tu entrega por nobles causas, ondeas cual enseña la verdad y la justicia. Reverente, hoy te expreso, eres gloria inmarcesible. En honor a los maestros y que vivan. Un aplauso. Y un brindis Que también. viva. Quiere un brindis. Vamos, aquí estamos a lo que el invitado pida. Si el invitado quiere brindis, vamos a brindar. Mi maestro Guillén me dejó con la copa servida. Aunque sea, hagamos como que brindamos, a ver. Pero está vacío, pues. Con el vinito que sea. Haga de la media. Estemos fuera de le cuento una buena de. Bueno, nosotros hemos conversado y siento que todavía el tiempo nos quedó corto. El equipo de producción dice que nos hemos sobrepasado y este ha sido el podcast más largo y siento que todavía hay tanto por hablar. Es que este tema de la educación abarca tantas cosas porque son nuestras familias, nuestros hijos, nuestra ciudad, la sociedad en general. Sin embargo, vamos a culminarnos sin antes. Les voy a hacer unas preguntitas y quiero que ustedes respondan con una palabra lo que representa eso para ustedes, ¿ok? Empezamos con Tito, Guaquillas. Dijo la palabra, ¿cómo es? Centinela. Centinela sin relevo. Educación. Amor. Esposa educadora. Perdón,
su esposa educadora. El gran ideal de mi vida y la guía motivadora, siempre. Wow. Familia. Lo más importante. Alumnos. Lo más hermoso de la vida. Escuela. Perdón. Su escuela. Escuela. El lugar más maravilloso que Dios me regaló. Maestro. Solidario. Maestro. Grandeza. Maestro. Maestro es la profesión más dignificante y orgullosa que un ser humano puede ejercer. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder terminar este podcast con 3 grandes invitados que hoy nos han dado una lección de vida! Nos hemos salido un poquito del contexto de lo que es el podcast de Betty, pero estamos súper contentos porque hoy hemos recibido una alimentación tan bonita, de verdad, aprender tanto de los grandes, de la poesía, de la escritura, de la docencia. Esta lección de vida es importantísimo y de verdad que aquí en el podcast de Betty todo el equipo de producción, de dirección, de comunicación están así como que muy atentos y han escuchado así cada palabra que se ha compartido en este podcast. Agradecer también a nuestros auspiciantes, agradecer principalmente a Luchito Jumbo, gerente propietario de Radio Luna, JB, por aperturarnos y permitir que el podcast de Betty pueda reproducirse en todas las redes sociales y en su canal de YouTube, y por permitirnos y aperturarnos este gran estudio para poder grabar con todos nuestros invitados. Agradecemos también a la señora Marjorie Armijos, gerente propietaria de librería Sócrates, ubicado aquí en la ciudad de Huaquillas, en la avenida Hualtaco, entre Avenida La República y 1 de Mayo. Hoy que estamos ya en la temporada de regreso a clases para la escuela, para el colegio, no hay competencia en los útiles escolares, así que a toda la ciudadanía de Huaquillas vayan y compren sus listas de útiles escolares con los precios más bajos del mercado en librería Sócrates. Queremos agradecer también al doctor Luis Gallardo, gerente propietario de la Clínica Veterinaria San Antonio, ubicado en la Ciudadela Juan Montalvo, en la calle 1 de Mayo, entre Portobelo y Callejón Cuenca, donde están atendiendo a todos sus caninos, a todos nuestros perritos, los gatitos, ganado porcino, con vacunación, desparasitación, lo que es peluquería y también cirugía. De las mejores manos de los profesionales está el doctor Luis Gallardo en Clínica Veterinaria San Antonio. Queremos agradecer también a la señora cosmetóloga cosmiatra Astrid Córdoba, gerente propietaria del Centro de Formación Artesanal Magdalena Estudio Internacional, ubicado en la avenida Hualtaco, entre 1 de Mayo y Esmeraldas, donde las mujeres y hombres pueden ir a obtener su título como maestros con títulos refrendados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano en las ramas de belleza y cosmetología. Así que si quieres emprender y quieres tener tu título como maestro artesano en belleza y cosmetología, no dudes en ir al Centro de Formación Artesanal Magdalena Estudio Internacional. Queremos agradecer también al señor Dalto Córdoba, gerente propietario de Comisariatos Victoria, ubicado en la avenida Hualtaco entre Esmeraldas y 1 de Mayo, donde encuentras todos los productos de primera necesidad a los precios más bajos del mercado. Muchísimas gracias a todos por brindarnos el auspicio para el podcast de Betty. Nosotros queremos agradecerles, invitar a todos nuestros seguidores a que toquen la campanita y se suscriban a nuestras páginas oficiales. Estamos como Betty Córdoba en nuestra página oficial de Facebook, estamos en Instagram como Betty Córdoba y hoy tenemos ya nuestro canal de YouTube como el podcast de Betty. Este podcast va a ser, estoy más que convencida que va a ser uno de los podcasts que más se va a reproducir en nuestro canal de YouTube, y así nos despedimos de nuestro programa, no sin antes agradecerles infinitamente a usted, maestro Guillén, Otilia Rivera, y a nuestro compañero, amigo, invitado Tito, por su presencia en nuestro programa, el podcast de Betty. Así que nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.